reaccionarla junto a ustedes. Así que deja tu like, suscríbete. Quiero que prestes muchísima, pero muchísima atención, porque el medio de comunicación Telemundo Noticias acaba de realizar una entrevista imperdible a María Corina Machado, la cual vamos a ver y vamos a reaccionarla juntos. Quiero que nos dejes un gran me gusta, quiero que actives la campanita de las notificaciones y en la parte de los comentarios nos dejes, primero, saber de qué parte del mundo nos estás mirando y sobre todo también que nos dejes saber tu opinión al respecto de lo que vamos a ir viendo a continuación. Iniciamos. Y ahora Venezuela, recién se cumple un año de las elecciones presidenciales, entonces el Consejo Electoral venezolano, sin pruebas, proclamó ganador a Nicolás Maduro, eso en medio de serios y grandes cuestionamientos de la oposición y de expertos de todo el mundo. Sí, la mayoría de la comunidad internacional denuncia que el régimen venezolano nunca presentó las actas electorales para demostrar su supuesto triunfo. Una de ellas es la líder opositora María Corina Machado, quien desde entonces se ha mantenido en la clandestinidad. Y hoy está en vivo con nosotros conectando. María Corina, bienvenida de vuelta a Noticias Telemundo Ahora. Muchas gracias, Claudia y Yamia. Muy buenos días. Vimos hace unas horas un tuit del secretario de Estado que hablaba de Venezuela. Dice que Maduro no es el presidente de Venezuela, en este tuit que publicó el secretario de Estado Marco Rubio, y su régimen no es el gobierno legítimo. ¿Este es el tuit en cuestión o esa es la cuenta del secretario de Estado en Twitter? A usted le pregunto, ¿cuándo tuvo usted por última vez contacto con la administración Trump y le dan pistas de cómo quieren acabar con el régimen de Maduro? Bueno, mi última comunicación fue el día de ayer. Y lo importante aquí, Damián y Claudia, es que hoy el mundo entero sabe que Nicolás Maduro no solamente no es presidente de Venezuela porque le dimos una paliza con sus propias reglas el 28 de julio, pero que Maduro es, como lo ha dicho el secretario de Estado, el jefe de una organización criminal que además ha sido designada el pasado viernes 25 de julio como un terrorista global, el Cartel de los Soles. Y explícitamente se dice que Nicolás Maduro es el jefe del Cartel de los Soles. Nosotros tenemos años tratando que el mundo termine de entender la magnitud de lo que se ha construido en Venezuela. Venezuela se ha convertido en un santuario para las redes del crimen mundial, carteles de la droga, guerrilla, grupos islámicos, Rusia, Irán, Cuba, todos operando libremente y desde Venezuela desestabilizando toda la región, incluyendo los Estados Unidos. María Corina. Y finalmente esto se asume y para mí esto es un antes y un después en esta lucha. María Corina, el 8 de enero usted y yo conversamos aquí en Noticias Telemundo Ahora. En ese momento nos dijo que la oposición tenía, es decir, ustedes, todo el respaldo de la administración Trump y que estaban alineados. Tras estos 6 meses y los tratos recientes que han tenido con el régimen de Maduro por parte de Estados Unidos, ¿considera que siguen en la misma página? Absolutamente. Mira, esto es un proceso complejísimo, Claudia, y todos sabemos la cantidad de intereses que hay. Hay muchos actores haciendo muchísimo dinero a costa de la vida de los venezolanos. Y desde luego, esto generan presiones alrededor del mundo. Pero lo que estamos viendo, y sobre todo, insisto, a partir de esta designación, es que aquí hay un claro entendimiento de toda la administración. El propio presidente Trump se refería desde Escocia este fin de semana a la situación de Venezuela. De modo que así como nosotros hemos ido alineando actores internacionales, aquí estamos dando la lucha, organizándonos de manera clandestina. Son casi 1.000 venezolanos presos, desaparecidos, torturados. ¿Por qué lo hace el régimen? Porque el régimen sabe que se quedó solo. Pero demasiado solo, y se demostró el 25 de mayo y se demostró el día 27 de julio. Las calles solas, y les tocó hacer malabares para poder tratar de demostrar que todavía tienen al pueblo junto a ellos, pero quedaron fue en evidencia. Y miren que también, al igual que yo les dije, las declaraciones de Donald Trump desde Escocia están resonando todavía, porque fueron unas declaraciones cortas de aproximadamente 30 segundos, pero fueron suficientes para entender que todavía el gobierno de los Estados Unidos de Donald Trump está alineado con la causa de la liberación venezolana, y en parte es también a que hay un liderazgo fuerte, firme, coherente, sobre todo coherente en Venezuela, liderado por María Corina y el presidente Edmundo González. Si esto no existiera, el compromiso de los Estados Unidos fuera un poco distinto.
que incluso dentro de los policías, los empleados públicos y las Fuerzas Armadas, más del 80% quiere una Venezuela democrática que pueda avanzar en la prosperidad para que nuestros hijos regresen, porque serán millones de venezolanos que van a regresar a reconstruir este país juntos. Señora Así que aquí Machado, estamos avanzando y el régimen va a terminar saliendo del poder, que nadie lo dude. señora Machado dice que el régimen está solo. Vimos ese apretón de manos del enviado de Trump con Maduro ya en este gobierno actual. Vimos un canje de prisioneros entre Bukele, Maduro y Trump. Imagínate, el enviado de Donald Trump del que hablan, de Richard Grenell. Un Richard Grenell que no solo fue apartado de cualquier negociación cercana a la dictadura, sino que también fue tan grave lo que se vivió con este Richard Grenell, que aparentemente desvió un poco la misión que tenía. Porque si bien su misión principal es complacer a los Estados Unidos, no podía realizar esta acción beneficiando ampliamente al dictador. Y Richard Grenell, con tal de cumplir su misión, quiso hacerse el de la vista gorda con lo que sucede dentro de Venezuela. Bueno, este Richard Grenell se apartó de allí. También lo apartaron de lo que el periodista va a mencionar, el canje de rehenes que hubo en El Salvador. Todos sabemos perfectamente lo que ocurrió allí. Todos lo sabemos perfectamente. Hubo un canje de presos, un canje de rehenes. Hubo la liberación de los secuestrados estadounidenses, que ha permitido también avanzar a los Estados Unidos ahora que no hay ciudadanos estadounidenses en poder de la dictadura. Pero Richard Grenell, hay que olvidarse de Grenell. Y también vimos un acuerdo petrolero para que Chevron opere en Venezuela. ¿No cree que el gobierno de Trump está legitimando? Ojo, y miren que de momento lo dicen, lo siguen mencionando medios muy importantes. Telemundo Noticias en este momento menciona nuevamente este acuerdo petrolero, pero hasta el día de hoy, nuevamente lo digo, son las 2:25 de la tarde. Mientras estamos haciendo esta transmisión, la dicha licencia no aparece. La dicha licencia de la que se habla, de la que el régimen ha hecho alardes, todavía no aparece. No aparece oficialmente. Y cuando salga, si es que sale, porque a estas alturas de verdad lo veo complicado, pero digamos que salga. Y es muy probable que salga también. Pero si sale, va a ser una licencia completamente blindada, principalmente para proteger los intereses de la empresa estadounidense y también tratando de que se vea lo menos involucrada posible con un estado terrorista. Recordemos que los Estados Unidos no permiten la financiación a grupos terroristas y hacerlo pues va en contra de sus principios. Así que por eso digo yo que es muy improbable que esta licencia aparezca, pero si aparece, vendrá blindada. De esta manera, como interlocutor, legitimando a Maduro como presidente de Venezuela? Yo creo que son cosas distintas, Damián. Y sí, para algunas personas resulta confuso y algunos podrían decir contradictorio o ambiguo. Los Estados Unidos tiene como política siempre privilegiar a sus connacionales, a sus ciudadanos, y efectivamente hubo un canje de rehenes como prisioneros de guerra, porque al final Maduro nos ha declarado la guerra a los venezolanos. Ahora, Estados Unidos no tiene hoy ya rehenes en nuestro país y tiene grados de libertad mayores, y por eso la decisión de la designación del Cartel de los Soles con Maduro a la cabeza esto nunca antes había ocurrido en América Latina. Tenemos que entender esto. Esto es distinto a la designación de los carteles en México, porque aquí no se menciona a la presidenta del gobierno mexicano. Aquí sí. Aquí se dice Maduro es el jefe del Cartel de los Soles. Y entonces yo hago una pregunta. ¿Las empresas petroleras o de cualquier área que operan en Venezuela van a tener relaciones con el jefe del Cartel de los Soles? Ese es el tipo de actividad y relación que pretenden llevar adelante. ¿Cómo se van a dirigir a sus stakeholders? ¿Cómo van a asumir el costo reputacional de operar con quien es el jefe de una estructura criminal que no solamente somete al hambre y al terror a los venezolanos, sino que envía droga a los Estados Unidos y al mundo? En ese canje que dice hay un estadounidense que estaba condenado a 30 años de prisión por 3 asesinatos, condenado en Venezuela. ¿Usted condena esa devolución a Estados Unidos y a esa liberación de una persona que ha estado tan solo 6 años, 9 meses y 10 días en prisión? Tremenda pregunta. Yo le aseguro que la justicia de Estados Unidos actuará, y creo que cualquiera que esté bajo la justicia en Venezuela está sometido a un régimen del terror, incluso si ha cometido algún crimen. Ustedes saben muy bien
que hoy en día Venezuela es el último lugar del mundo en Estado de Derecho, el último, de 140 países. Venezuela está por debajo de Sudán en Estado de Derecho. Es decir, aquí lo que existe es terror y el régimen ejerce el terror porque es lo único que le queda, porque ha perdido todo, perdió la gente, la legitimidad, los aliados internacionales. ¿Quiénes eran los grandes aliados de Maduro? Siria, ya sabemos dónde está el Assad. Rusia, muy complicada. Irán, muy debilitado. Entonces, Maduro se aferra al terror y ahora, con la aplicación de la ley, la justicia internacional, seguirán cortando cada vez más los flujos ilegales que lo sostienen y hemos, como insisto, entrado en la etapa final y definitiva de su salida. María Corina, precisamente esa situación que usted menciona es parte de lo que muchos argumentan para su salida de Venezuela, para buscar un mejor futuro. La eliminación del TPS tiene un limbo a cientos de miles de venezolanos que se obligaron a venir a Estados Unidos y ahora tienen que decidir si se quedan indocumentados, se exponen a una deportación. ¿Qué opina de esto y de la postura del presidente Trump? Nosotros hemos insistido, Claudia, de múltiples formas, y esto lo hemos hecho de una manera seria, responsable, porque jamás aceptaré que se utilice el dolor de los venezolanos para ganar beneficio político, me explico, personal o de algún grupo. Hemos explicado que efectivamente la situación de los venezolanos en Estados Unidos se debe a un régimen que intencionalmente ha expulsado a nuestros ciudadanos para generar ese tipo de desestabilización y también para como una válvula de escape social dentro del país. Y que son venezolanos de bien, talentosos, profesionales, que invierten, que pagan impuestos y que merecen ser protegidos. Y además agradecemos mucho las iniciativas que hay a nivel del Congreso de los Estados Unidos para buscar una solución temporal de protección, porque yo te aseguro que esos venezolanos regresarán voluntariamente el día que Maduro salga del poder. El problema es... Claro que sí, y hacemos mención a una de las que más ha luchado por eso, María Elvira Salazar. Desde acá nuestro más gran respeto y un abrazo para ellas y sobre todo darle las gracias por esa lucha que lleva desde el Congreso y el Senado de los Estados Unidos en pro de los venezolanos que están allá. Actualmente se convierten en deportables esas personas y si se convierten en deportables no van voluntariamente de vuelta a Venezuela. ¿Qué riesgos enfrenta alguien que ha pedido asilo político aquí en Estados Unidos por ir contra el gobierno de Maduro y de repente vuelve deportado a ese aeropuerto de Maiquetía a Caracas? ¿Qué riesgos enfrenta? Cualquier persona que vuelva a Venezuela, haya o no solicitado asilo, Daniel, si no está aliado al régimen de Maduro, corre riesgo. Lo que te puedo asegurar es que los criminales del Tren de Aragua los reciben como héroes, como hemos visto. Y bueno, muchos de esos también, argumentaba el gobierno de Estados Unidos, los están trasladando a la megacárcel de El Salvador. ¿Qué opinión tiene usted de ese traslado de venezolanos a esa megacárcel? Muchos de ellos sin antecedentes criminales comprobables y que denuncian haber sufrido todas esas vejaciones Entrevista al fuerte. estar recluidos en ese punto. Claudia, yo creo que aquí no se puede generalizar, ni decir que todos son criminales, ni que todos son inocentes, porque no luce hoy en día que esa es la verdad. Y cada persona debe ser tratada en función de su comportamiento y como la justicia establezca. Ahora, yo sí he insistido, y lo he dicho muchas veces, que mandar a los criminales del Tren de Aragua, a los que han sido entrenados, financiados por Maduro, que han cometido actos brutales contra los venezolanos, contra los migrantes y también en otros países. Enviarlos de regreso a Venezuela es darles cobijo para el régimen, que a su vez los va a reenviar para afuera nuevamente. Entonces, a quienes han cometido crímenes de esta magnitud, aliados a la desaparición, secuestro, tortura de personas, tráfico de drogas y actos terroristas, deben ser juzgados por la justicia internacional y, desde luego, no enviarlos de regreso a sus jefes que están en Venezuela. ¿Sabe que sentimos aquí de la comunidad venezolana en Estados Unidos decepción? Y no decepción con el gobierno de Maduro, porque no tenían ninguna expectativa con ese régimen, sino decepción con el gobierno de Trump y con la oposición, porque sienten que ha pasado un año y realmente sienten que no ha pasado nada. ¿Entiende esa decepción? Bueno, en primer lugar, ha pasado muchísimo, Damián. Le transmito lo que yo he escuchado. Claro. Y es normal, porque todos quisiéramos que este dolor hubiera acabado el propio 28 de julio y que hubiéramos podido hacer valer la voluntad de los venezolanos. Pero es lo que es. Maduro decidió, se le ofreció una negociación y optó por pasar a otro campo de lucha, nos declaró la guerra. Y aquí en Venezuela nosotros decimos, la pelea es peleando. Y si así como lo derrotamos el 28 de julio, también lo derrotaremos en este nuevo campo, que es doloroso, es muy doloroso. Tengo cientos de compañeros presos, sus familias desesperadas. Algunos han sido torturados, otros han desaparecido y no sé dónde están. Si el régimen descubre dónde estoy yo, me va a desaparecer a mí también. Pero esta lucha es por nuestros hijos, por su futuro, por el futuro de una nación. Por lo tanto, haremos lo que haya que hacer el tiempo que sea necesario. Y habrá que alinear a los actores internacionales que aún necesitamos para que también ellos hagan su parte
para desmontar una estructura criminal que es una amenaza no solo para la vida de Venezuela y los vecinos, sino también para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y haber logrado que eso se aceptara públicamente, oficialmente, a través de esta designación que anunció el propio secretario del Tesoro, es un paso enorme, porque nosotros necesitamos el law enforcement operando en todos los planos para desarticular esta estructura del crimen. Nosotros desde adentro hacemos nuestra parte y necesitamos que la comunidad internacional nos acompañe por su propio bien, porque al final es una amenaza real para la seguridad nacional, para la seguridad del hemisferio. María Corina, una última cuestión y gracias por ese contexto también. Nos alegra verla bien dentro de todo esto. Recién hubo elecciones en Venezuela. ¿Cómo es que sostienen esa fe en la democracia pese a lo que vivimos hace un año, a lo que vimos hace un año? No fueron elecciones, Claudia. No. Completamente domada con esta pregunta, con esta respuesta. Lanza una pregunta que realmente carece de contexto, porque se ha explicado en demasiadas ocasiones que lo que está ocurriendo en estos momentos en Venezuela no es democracia, es un intento de disfrazar este gobierno totalitario, este régimen totalitario que quiere disfrazarse, reiteramos, de democracia. Pero no tiene nada que ver, estas participaciones mínimas con lo que el pueblo quiere expresar o ha expresado desde el 28 de julio hacia acá. Incluso podemos decir desde el año anterior, desde las primarias. No fueron elecciones. Fue una gran farsa que hizo el régimen para tratar de lavarse la cara e enterrar lo que fue el triunfo del 28 de julio. Y así como el 28 de julio vimos millones y millones de venezolanos en las calles con una victoria récord apabullante, con esa paliza que le dimos a Maduro, este domingo todas las calles de Venezuela estuvieron vacías. El régimen amenazó a los empleados públicos que quienes no votaban o no participaron en esa farsa le iban a quitar su trabajo, a las familias humildes que le iban a quitar la bolsa de comida. Amenazaron a los familiares de los presos políticos y aún así el pueblo venezolano desobedeció y solo un 10% acudió a esa farsa. Ese contraste de la desobediencia muy valiente de este domingo con esas imágenes de todo el pueblo en la calle el 28 de julio te dice que la sociedad venezolana está clara, está organizada y sabemos que estamos trabajando en esta fase en clandestinidad, pero tan activos y organizados como el primer día, porque vamos a lograr hacer valer el mandato de los venezolanos de un país que decidió ser libre y poder acoger a cada uno de nuestros familiares de vuelta a casa. Venezuela va a ser libre, Maduro saldrá del poder y podremos garantizarle a toda la región que seremos el principal aliado en seguridad, en estabilidad democrática y también en grandes oportunidades de inversión en nuestro país. Señora Machado, le agradecemos mucho que conteste a nuestras preguntas. Es algo que no podemos decir del régimen venezolano. Gracias por la transparencia y por dedicarnos este tiempo. Ok, bueno. Ahí tenemos la entrevista más reciente de María Corina Machado. Hoy tuvo dos entrevistas, una con la W Radio, en donde dijo María Corina Machado abiertamente que de ser encontrada por el régimen, de ser capturada por el régimen, ella desaparecería. Es decir, el régimen la desaparecería porque sabe perfectamente que es el símbolo, que es la persona que más admira el pueblo venezolano. Y miren,